La alerta de los padres ante el fenómeno del bullying no es un acto de paranoia, sino una tarea de amor y responsabilidad. Hoy hablaremos sobre las características psicológicas de un niño con tendencia a ejercer el bullying. Bienvenida a la ciencia de ser madre. Bienvenida a la ciencia de ser madre. Pasa, ponte cómoda, ya estás en tu lugar seguro. Hola, hola, bienvenidas a la ciencia de ser madre. Hoy estamos súper felices de estar con ustedes, Maite y yo, Katia Cabello, su servidora. Estamos súper contentas porque venimos con la secuela o con el siguiente tema, porque hoy vamos a hablar de un tema muy especial, un tema que nos concierne a todos, a toda la sociedad, como madre, padre, tutor, maestro, en general. Vamos a hablar de qué pasa cuando nuestro hijo no es la víctima, sino quien ejerce el bullying. Porque acuérdense, recordemos. Bueno, no, yo ya me voy a pasar al tema directo. ¿Y qué pasó, Mike? ¿Cómo estás? Óyeme, primero que nada, Espérate cheers. tantito, cheers. No, bueno, yo ya iba directo. Así como si no hubiera Muy nadie. bien. Lo bueno es que me presentaste, ¿verdad? De que Maite y yo, Katy, bla, bla, porque dije, bueno, pues si quieres. Aquí me espero. Dala tú. Aquí me quedo, a ver acá, ¿a qué horas? Óyeme, sí, no es que he andado así como dijiste, tú me dijiste ahorita, a mí me ha pasado de todo, yo ando así como, ¿eh? ¿Qué? En la luna. Cañón. Así andamos. Ay, no. Pero bueno, una semana más, un día más estando acá con ustedes. Estamos muy contentas de continuar con este secuela, tal como tú lo dijiste. La semana pasada nos quedamos un poquito cortas en el tiempo y tampoco les queríamos hacer súper extensivo el programa porque luego sé que se nos aburren. Y pues no, lo importante es que vayan como viendo con exactitud cuáles son estas características. Les decía, la semana pasada vimos esta parte como de qué hacer cuando nuestros hijos son víctimas de bullying o cómo prevenir que nuestros hijos sean víctimas de bullying. Pero, pues en esta vida no todo es de color de rosa, ¿verdad? Entonces, a veces los papás nos cegamos a la posibilidad que pudiéramos nosotros tener en nuestra casa y no nos estamos dando cuenta de niños que son victimarios. Ujú. ¿No? Que no son las víctimas, que son victimarios. Entonces, vamos a ir desglosando ciertas características que presentan estos niños, cuáles son, pues desde la psicología y desde la literatura, o sea, es decir, desde los libros, qué nos dicen ciertos autores que señalan como cuáles son primero estas características y después como este abordaje psicológico de qué es lo que está sucediendo con estos niños. Quiero hacer un paréntesis en esto, Katy. No se trata de juzgar. Aquí no queremos decir que, ay, sí, linchan a todos los buleadores, sino que entender desde dónde parte esta agresión que están teniendo, porque de alguna manera se tuvo que haber instaurado, estamos hablando de niños, se tuvo que haber instaurado de alguna forma desde el exterior y entonces ellos se lo apropiaron. Claro, es hacer Para que no. conciencia. Es hacer Ujú. conciencia para poder trabajar como sociedad en general, porque no vamos a hablar solamente de mamá y papá, vamos a hablar de la gente que está responsable y que ahorita está ejerciendo, pues ahora sí que las cosas de adultos, ¿no? Las cosas de grandes, quien va a ir guiando a los niños. Y ahorita que son niños, podemos ejercer el cambio, podemos hacer, bueno, siempre se puede hacer un cambio, obviamente de diferentes momentos, pero cuando es un niño todavía tiene esa responsabilidad del adulto para poder llevarlo por el camino que no está, o sea, por el mejor camino, ¿no? Entonces, es eso, no se trata de juzgar como ningún capítulo, no hacer polémica, sino de darles la información para poder Ujú. apoyar, porque tanto como el pasado que vimos, o sea, vimos la verdad a niños que han sufrido, lo hemos visto, cuánta gente han salido las noticias, salen en las redes, lo hemos escuchado en terapia, fulanita, la vecina nos dijo que realmente han pasado cosas que no podemos quedarnos ciegos, no es ni taparnos los ojos, o sea, son cosas que hay que actuar, no es voltear la Sí. cara.
Entonces, para No, eso... y que como sociedad nos concierne a Ujú, todos, absolutamente a todos, y más a los papás. ujú. Entonces, eh, fíjate, yo no sé si tú te acuerdas cuando dábamos clases en las escuelas, como parte del programa que teníamos en la carrera, que dábamos ahí como ciertas, sí, Pláticas. como ciertas pláticas, ajá, en las secundarias. Y hablábamos sobre este tema, o sea, mucho del bullying. Y en ese entonces yo me acuerdo que hablábamos mucho sobre la parte de, seguramente tienen problemas en casa, sus papás han de tener bla, bla, bla. Digo, ahorita vamos a ver como ciertas características, pero lo mencionamos como todo muy catastrófico. Y sabes una cosa, o sea, no siempre es así, de verdad no siempre es así, o sea, no porque, a ver, me refiero a que no necesita haber un ambiente como hostil para que el niño manifieste ciertas situaciones. No Claro. solo es eso, sí hay, o sea, sí es una parte, puede ser que ciertos niños por esa razón se comportan de cierta manera, pero no es la única, no es la única manera. Entonces, ahí es donde nosotros paramos las antenas. Porque si nosotros decimos, a ver, yo nunca le he hecho nada a mi hijo, o sea, yo soy muy buena o muy bueno con él, o sea, tiene todo, no le falta nada, o sea, todo lo que me pide yo se lo doy y entonces, bla, 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 o sea, no, seguramente este niño, o sea, es un pan de Dios. Y pues no, o sea, no nada más tiene que ver con esta parte violenta Pero tú ahorita familiar. dijiste demasiadas características en las cuales ahorita, como dices, los vamos a ir desglosando, pero ahí está. O sea, ahorita que tú me venías diciendo y me venías hablando de qué es esto, y es que no, no es hostil, pero yo le doy todo, pero no sé qué les crees, y dije, rojo, 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 ¿sabes? O sea, banderita, 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 banderita. Pero antes de pasar a eso, recordemos lo que es el bullying. ¿Te acuerdas que dijimos que es un Ujú. comportamiento agresivo, repetitivo, intencional, que quede claro que es intencional y que implica un desequilibrio de poder? Entonces ahí está, o sea, una persona se siente, se hace más grande ante otros, no necesariamente de tamaño, recordemos eso. ¡Ay! No, no El tamaño no importa, dice Katy. hablando de cosas serias, niña. Tú sola, Ya sé, no lo necesitas ser, sacaste. otra vez, repito, no necesitas ser grande. Ok, next, ya, serio. Vale, así. Sí, Es que sí, siempre tal cual. No tiene que ver así. necesariamente tiene que Ujú, ver con una cuestión de corporalidad o de edad como ujú. para que una persona ejerza poder sobre otra persona. En este caso, niños. Nos estamos evocando Sí, de niños. específicamente en niños. Exacto. Entonces, y fíjate que mucho de esto me da como la pauta de hablar como de ciertos autores que sí tienen que ver, te decía al principio, como desde la literatura, también desde, o sea, lo que dicen los libros, las teorías psicológicas, y me resuena mucho, por ejemplo, esta parte de Vygotsky que dice, hay un concepto que le llama zona de desarrollo próximo, Ok. es decir, todo el contexto del niño. Vygotsky es pues un autor, una persona que hablaba mucho sobre el contexto social influye muchísimo en el comportamiento de los individuos y lo mencionaba mucho respecto a los niños, es decir, todo lo que veían en su entorno era de suma importancia para el aprendizaje de los niños y la manera en cómo estos niños iban aprendiendo dependía de esa riqueza, eh, me refiero a esa posibilidad que tenían los niños de adquirirla desde su desarrollo cercano, ¿no? Entonces, desde un punto de vista positivo, si nosotros le damos a nuestros hijos todas las herramientas y toda la posibilidad desde nuestro contexto a que salgan adelante, pues ya la llevan de ganar. Ujú. Pero desde el punto de vista negativo, o sea, siempre hay una polaridad, ¿no? O sea, el hecho de decir, a ver, o sea, si el contexto es muy hostil, pues la tendencia es, porque no es una regla, no está escrito en piedra, tú siempre lo dices, la tendencia es que ese niño
aprenda Lo esas repite. características, ¿no? Lo repite, exactamente. Y fíjate, aquí nos vamos, o sea, ahorita que dices de autores, también lo viene respaldando una, se llama Diana Baumrind, espero haberlo dicho bien porque luego salen con nombres y ya no sé qué pronuncio, pero bueno, ella habla mucho de Mm, los estilos parentales extremos y tú acabas de decir, o sea, ni mucho, o sea, ni ser tan autoritarios ni demasiados permisivos. ¿Por qué? Porque puede contribuir a conductas que son agresivas, que son antisociales, que son vulnerables, que son de todo. Y, o sea, no nada más una persona lo está diciendo, porque también lo estamos viendo, tú lo repetiste en muchísimos capítulos anteriores, en varias veces, que hablábamos de la teoría de Baldwin. Oh my God. ¿Hablamos en inglés? Ok. Bueno, hoy te traigo, ¿qué onda? Que también tú hablabas del apego que los papás y el modelo que estamos dando con los niños. Y ahorita que dice, ¿sabes qué? Vygotsky me está diciendo, oye, es que este niño, si él ve todo el tiempo que hay brutalidad, que hay, bueno, violencia, que hay una autoridad muy fuerte, lo más probable es que lo repita o nos vamos al otro extremo, que sea la persona que va a estar como más sumisa, pero normalmente no mm, lo es. O sea, es como que, mi papá está haciendo eso o mi mamá está haciendo eso, yo también tengo permiso de hacerlo, afuera. claro. No en casa no, pero afuera sí. Entonces, no nada más es un autor y ese es el punto, perdón, ¿qué ibas a decir? Sí, es que me resuena mucho esto porque justo lo que decía, o sea, digamos que eso lo tenemos muy estudiado en esta parte en donde decimos, pues obviamente cuando hay un ambiente hostil, se tiende a repetir ese patrón con Ujú. nuestros hijos. Entonces ellos van a ejercer ese ambiente hostil. Hay una imagen que aparece en redes en donde está como una escalerita, ¿no? Entonces está el el papá que le grita a la mamá y luego la mamá que le grita al niño y luego el niño que le grita al perro. O sea, me explico. Sí, Y hay, o sea, está como pues ejercer, y si se fijan, tiene que ver con esta parte que tú definías de la cuestión de la diferencia en cuanto al dominio del poder. O sea, digamos que no significa que el hombre tenga mayor poder, sino, por ejemplo, si lo vemos como en fuerza, ¿no? O así. Entonces, bueno, el papá está como sobajando a la mamá, claro. pero la mamá no se va a poner con el papá, se va a poner con alguien menos fuerte que él, que ella. Entonces, ¿con quién se desquita? Pues con el niño. Y el niño no se va a poner ni con la mamá ni con el papá. Entonces, ¿con quién se desquita? Pues con el perro. ¿Sí me explico? Entonces, ahí viene la escalerita. Y esa es una característica que pudiera ser como motivo de que tengamos entonces, por ejemplo, si estamos hablando a los docentes, que tengamos nosotros en nuestro salón de clases a un niño que esté ejerciendo, pues, pues el bullying hacia los demás niños. Porque como en casa yo no me puedo defender, como en casa yo no puedo hacer, me están maltratando y me están diciendo y eres un esto y eres un lo otro y traigo mucho rencor, traigo mucho coraje, está muy guardado en mí. Entonces, de alguna manera quiero desquitarme con alguien, no importa con quién, porque el objetivo principal es quiero sacarlo. Pero como no tengo las herramientas como para poder, em, pues, gestionar la emoción, porque nadie me lo enseñó, porque soy un niño, entonces me desquito con alguien más vulnerable que Es yo. que, es que sabes que, amiga, también aparte de hacer eso que estás diciendo, que tiene todo el sentido del mundo, también ahorita se me viene a la mente que es como en casa, no, a veces no se sienten pertenecientes, sobre todo en ese tipo de conductas, como que siempre están todo el tiempo dudando de que, porque acuérdense que los niños no nos dejan de querer cuando nosotros los tratamos mal. ¿Qué pasa? Que ellos se empiezan a sentir inferiores, empiezan a sentirse inseguros, empiezan a dudar de ellos. Entonces, como en casa no está viendo o en su lugar seguro no está viendo esa seguridad y ese aliento que le están dando para que salga, sea empoderado, como tú lo quieras llamar. ¿Qué pasa? Que entonces salen a la calle y quieren, con esa vulnerabilidad, quieren como pertenecer a algún lugar. Y a veces en los sistemas escolares está así, a veces el lugar en donde están hay demasiada
pues sí, agresión, hay demasiada como están envueltos en ese ambiente y no me refiero a que todo el tiempo esté pasando, sino como que los incitan, ¿no? O sea, los incitan de cierta manera inconscientemente tal vez y conscientemente otras veces. Ellos quieren hacer parte. ¿Y qué pasa? Que ganan a veces terreno, ganan amigos, ganan, bueno, amigos no, pero sí seguidores porque yo soy el más fuerte. O a veces nada más ganan como no el respeto, pero sí el miedo y entonces nadie se mete con ellos y entonces lo siguen y así, o sea, ¿sabes? Entonces es como el estar, o sea, son dos conductas que dicen, no pertenezco aquí, me siento inseguro, otra con la que tú acabas de decir, estoy siguiendo lo que hace mi familia, entonces yo lo voy a hacer con los demás, o aquí sí me están aplaudiendo, aquí estoy viendo, esa es como mi recompensa, me están recompensando por la conducta que estoy haciendo, entonces la voy a seguir haciendo. Pero ahí falta, Totalmente. no, que sí, Didi. Uh-huh. Ah, es que le acabas de dar al punto clave, al punto clave. Fíjate, desde la psicología adleriana, que tiene muchas, que es la base de la psicología positiva y la educación, todo lo que hablábamos sobre de la crianza positiva, nos invita a que reflexionemos esta parte. Los niños tienen dos características principales, digamos que desde su estructura emocional. Los niños quieren pertenecer y ser importantes. Entonces, me hace todo el sentido lo que tú estás diciendo, porque no necesariamente, digo, yo lo planteé como desde el punto más catastrófico, Sí, que estoy repitiendo de manera lineal lo que yo estoy viendo. Pero, por ejemplo, yo soy una mamá que o sea, que yo digo, jamás en la vida yo le he tocado un pelo a mi hijo. Nunca, 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 nunca. No he hecho absolutamente nada como para que pueda generar esa conducta. Pero resulta que hay una mamá o un papá ausentes por la razón que tú quieras. Que sí, si por mucho trabajo, que si porque a lo mejor yo no tengo los recursos, me refiero a recursos emocionales o psicológicos necesarios como para atender a mi hijo de la mejor forma posible, o hay alguna situación que esté pasando en casa que me impida como estar cercana a él. De cierta manera, él va a buscar, ese hijo va a buscar en el afuera esa sensación de pertenencia y de sentirse importante. Y si se topan con esta parte donde ya hablamos como un reforzamiento, que era lo que tú hablabas, si se topan con esta parte en donde dicen, yo pego y me aplauden, si yo pego y resulta que me temen, si claro. yo hago y resulta que tengo a mis seguidores, porque todas las personas o todos los niños que ejercen ese tipo de características o que tienen esas características negativas hacia sus compañeros, tienen como una bolita atrás Sí, sí, sí. Y ellos se que sientan está en control fortaleciendo. y dominando cuando, pues no es así, pero bueno, sigue, sigue. Porque se están sintiendo Sí. importantes y porque se están sintiendo pertenecientes a algo o a alguien, ¿no? O sea, ya tengo mi grupito y de aquí no me muevo porque me siento bien. Ujú. Cuando nosotros como papás, pues debiéramos ser ese lugar seguro, pero a veces, y tampoco se trata de juzgar a los ¿No? papás, sino de poder entender esta parte de decir, ah, caray, o sea, si yo ya estoy recibiendo quejas en la escuela de que mi hijo se está portando de cierta manera, entonces lo primero, lo vamos a desglosar más adelante, pero me voy a adelantar tantito, es mirar hacia el interior, hacia mi estructura familiar y decir, a ver, voy a identificar qué está sucediendo como para yo poder saber desde dónde está surgiendo esta conducta de mi hijo, ¿no? Y Claro. poder corregir a tiempo, porque una conducta de bullying escala a una situación mucho más grave. Entonces lo que queremos hacer es prevenir eso. Así es, así es. Y tú lo dijiste también al inicio, porque ahorita que estabas hablando de que, bueno, es que a lo mejor, bueno, soy muy agresivo y es que lo voy a repetir, ya sé que lo voy a repetir, pero tampoco nos fuimos, como dices, no vamos a juzgar, pero también hay personas que dicen, pero es que yo le di todo, pero tú acabas de poner ahorita el clavo en el, ¿cómo se dice? No, no, yo ando
Le di en el Le clavo. di en el Yo le clavo. di en el clavo. Es que iba a decir otra cosa y dije, no, ya ando muy rara el día de hoy con mis comentarios. Puse el clavo en el martillo. En el- No, el martillo en el clavo. Bueno, ¿qué te iba a decir? ¿Qué? Ay, eso me fue. Ah, sí, que estabas diciendo que, bueno, pues yo les di todo, pero no estuve presente. Y no es juzgar, porque muchas personas, muchos adultos tenemos, bueno, la mayoría, todos, todos tenemos heridas de infancia y queremos darle todo lo que nosotros no tuvimos. ¿Y qué pasa? Que en esas heridas estamos creando otras heridas, inconscientemente. Pero le pudimos haber llenado de cosas, llenado de actividades, de todo lo merece, todo, pero no hay una inteligencia emocional. Y entonces, ¿qué pasa? Que el niño nunca tuvo tolerancia a la frustración porque no hubo momentos para bueno, sí hubo momentos, pero no hubo como esa guía para poder tener esa tolerancia a la frustración. Y ahorita la verdad es que muchísimas personas, y a veces también me incluyo yo, no queremos, obviamente queremos, bueno, siempre creo que queremos darle todo a nuestros hijos y no queremos que sufran y queremos tenerlos en una burbuja que no les pase nada, ¿no? Y a veces hacemos más de lo que deberíamos de hacer, en lugar de decir, no, tú vas a hacerlo, tú puedes, echarle porras, no, así no se hace, pero así sí se hace, y lo hemos hablado en otros capítulos. Entonces, no es darle todo a manos llenas. Tampoco estoy diciendo que no le den nada. Y me refiero a cosas emocionales sobre todo, que es, a ver, estoy presente emocionalmente. Ellos lo que necesitan es tenerte a ti, sobre todo, porque ahorita dices, oye, el papá, la mamá tienen muchísimo dinero, pero no están presentes. O el papá y la mamá no tienen dinero y tienen que estar trabajando todo el tiempo, que es súper entendible, pero ¿qué decimos? Es calidad, no cantidad. Y si estás presente, Correcto. si te están hablando y te están diciendo, oye, ¿sabes qué? Te mandé un reporte porque tu hijo, tu hija hizo esto. Oye, otra queja. Desde el primero, es una alerta. Y es decir, ¿qué está pasando? Y siempre lo hemos dicho, vamos a escuchar a nuestros hijos porque siempre hay dos versiones. Si has visto esa imagen donde dice, siempre hay dos versiones que lo están contando, ¿no? Entonces, vamos a escuchar a nuestro hijo y vamos a escuchar a la otra persona y vamos a hacer un intermediario. Pero no se refiere a que lo vas a dejar pasar. Se refiere a que vas a Claro. estar con el presente. Y yo ya me estoy adelantando las soluciones, pero quería decir también eso, que no solamente es cuestión de dar, sino que falta, o que puede ser o agresión, o puede ser falta de cosas, o de emoción, falta de calidad. ¿Sí me explico? O sea, no sé si lo repetí muchas veces, como que quiero Y es que que entren. sabes una cosa, sí. Y es que sabes una cosa, o sea, es que, o sea, también es muy triste porque a veces volteamos a ver a nuestros hijos cuando hacen algo mal Sí, y se nos sí, olvida mirarlos cuando están sí, haciendo bien las cosas. eso sí. Entonces, es bien común, bueno, es que digo que es bien común porque es muy común en consulta, este, que los niños tengan ciertas características, como cuando hablábamos de los berrinches, que tienen ciertas características un tanto agresivas o de explosiones muy fuertes con el único objetivo de que me miren. Sí, claro. O sea, no importa, no importa absolutamente, o sea, nada, o sea, no importa que me regañes, no importa que me toques cuando me vas a dar la nalgada, o sea, pero Pero tócame. estás presente, Pero, ajá, me estás viendo. exacto, pero, ajá, y a veces, pues solamente sucede en esos casos, ¿no? O sea, cuando ya me tuve que salir de trabajar, me tuve que salir del trabajo temprano porque me mandaron a hablar de la escuela, pero al festival nunca fui, pero sí me explico. Sí. Entonces, o sea, híjole, y es un tema bien escabroso porque pues a nosotras las mamás, pues, ay, o sea, es un balde de agua fría, de verdad, porque pues nosotros siempre buscamos hacerlo de la manera perfecta. Y está esta polaridad que tú eras lo que comentabas. O sea, por un lado están estas conductas que puedan ver en casa muy, muy agresivas que entonces ellos están repitiendo, pero por el otro lado está esta otra parte de la polaridad en donde hay mucho permiso de todo. O sea, hay ajá, somos papás muy, muy permisivos, que entonces los hijos se sienten con el derecho de hacer y deshacer. Fíjate, te voy a contar una historia que me contaron hace muy poco, donde me decía un amigo.
me decía, fíjate que yo doy shows y no sé qué, y entonces bla, bla, bla. Fue a un show un cumpleañero de, pues digamos que de alta gama, ¿no? O sea, de papás de niños con mucho, mucho dinero, es un estatus económico muy, muy alto, ¿no? Entonces lo contrataron a él para ese show, él estaba dando el show y estaba viendo a lo lejos, un niño que se estaba portando, pero pésimo, 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 pésimo con su niñera. Le estaba gritando, le estaba diciendo maldiciones, pero fuertísimas. Se subió, era como al aire libre, como a un jardincito, algo así me cuenta. Total, había como un poste y el niño ya estaba trepado arriba del poste y la niñera le decía de que, oye, bájate, bájate, por favor. Así, ¿no? O sea, pues, digo, es empleada y lo que quiere es conservar su trabajo. Claro. Entonces, bájate, por favor, bájate, cállate, no sé qué, eres una, quién sabe qué, y una bla, 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 y aquí mando yo, no mandas tú, y que no sé qué, pero o sea, haz de cuenta, o sea, él me lo describe como que era un niño, o sea, que parecía que era un jefe de esos malhumorados que le estaba hablando a sus subordinados de aquellos entonces cuando no existía la NOM 035 acá en México, ¿no? Ahí anótele. Cuando podían hacer y deshacer. Entonces, él, pues en uno como de los intermedios del show y así, habla con los papás del cumpleañero y le dice, ¿sabes una cosa? Nada más te voy a advertir algo. Si ese niño se atreve a insultarme a mí, a mis colaboradores o a alguien de mi equipo, o sea, no me importa regresarte el dinero, pero yo me voy. Yo no voy a permitir ese tipo de actitudes en mi show. Entonces te voy a pedir, por favor, o sea, pues que le digas a los papás de ese niño, porque, o sea, lo irónico es que la niñera pues lo estaba cuidando, pero sus papás estaban presentes. Mamá y Ay, Dios papá mío, estaban Dios en esa mío. fiesta. O sea, Exactamente. si hubiera sido mi mamá, me hubiera Ujú. dicho, te hubiera vuelto, ¿sabes? La- no quiero decir, Sí, no estamos hablando de eso, pues, obviamente. pero, ¿eh? Sí, obviamente. O sea, digo, tú pones un límite desde muchísimo antes, ¿no? Digo, no Pero se pues, trata de agredir, pero estamos hablando de estos tiempos. Bueno, y luego, exacto, sí, sí, sí. Sí, donde era permitido que te eh, voltearan la cara. eh, Cachetado. Oye, pero la cosa es esta, o sea, alguien en el exterior tuvo que poner un límite. Y entonces me cuenta y me dice que, a ver, pues con toda la pena del mundo, estos papás muy ricachones fueron y hablaron con los otros papás muy ricachones y le dijeron, ¿saben qué? O sea, los invitamos a que pasen, pues era un lugar muy abierto, ¿no? O sea, muy grande. Entonces, váyanse tantito para allá mientras está el show, para que no se me vaya el que está haciendo el show. Y ya cuando regrese, o sea, ya cuando se acaba el show, pues ahora sí se regresa, ¿no? Creo que los papás se fueron indignadísimos, echando lumbres y todo, ¿no? Se fueron de la fiesta y bla, bla, bla. Pero dices, a ver, papás, ¿qué está pasando, papás? O sea, sí me explico, porque estaba demasiado normalizada la conducta de ese niño. Pues si está claro, demasiado normalizada, es que esa conducta era muy permitida bajo otros contextos y con otros integrantes de la familia. Digo, no necesitas ser psicólogo como para darte cuenta de que allá el contexto familiar estaba muy cañón, claro, y ¿no? no estamos, Y esta cuestión del poder. pero tampoco, sí, pero tampoco estamos hablando porque, por ejemplo, yo también he visto personas que no necesariamente económicamente les vaya muy bien, personas como nosotros, personas con un estatus un poquito más bajo, este, y también he visto, o sea, que dices tú, a ver, ¿cómo te explico? ¿Cómo le hacemos? Sí, porque, ¿Sabes? o sea, el poder no Ujú. solamente es el dinero, o sea, el poder está en muchos lugares, bajo muchas formas. Pero esto que te digo, o sea, digo, ahí sí era, porque incluso el niño le decía, yo te estoy pagando, o Sí, sea, claro, le eso, decía, ¿no? ahí dice, ¿dónde lo escuché antes? O sea, ¿me explico? Y estaba tan normalizado esa conducta que pues obviamente los papás no, o sea, yo supongo que hasta orgullosos, ¿no? De que mi Claro. hijo sea acá el don fregón. Y pues
Pues no, pues no, pues no. O sea, porque va a llegar un momento en que ese hijo va a salir de casa a una realidad que no es su realidad. Y Claro. ahí sí se va a topar con pared, o sea, entonces, digo, les estoy contando una situación demasiado extrema. Cuando a mí Sí. me contó, o sea, fue como, no lo estaba contando a mí, una psicóloga, y a una amiga que es maestra. Entonces, las dos pusimos el grito en el cielo y fue como, ¿qué? ¿Te pasó eso? Retorciéndose ahí. ¿Cómo? Ajá. Y fue como, pues sí, así de esas. Es que sí está bien difícil. Entonces, O a lo mejor no le toca que le vaya mal en la vida, a lo mejor porque sus chicharrones truenan y va así por la vida. Pero ¿cuánta gente se está llevando en el camino? O se va a llevar en el sí. camino. Y claro que a lo mejor esos papás pueden decir, ay, es gente, no pasa nada. A ti, aquí tú eres el que importa. Pero dices, a ver, estamos hablando de conciencia. Ay, Dios. La cosa es esa, o sea, que nos concierne a todas las personas porque somos parte de una sociedad. Entonces, Exacto. por ejemplo, quise contar esta historia porque quien puso el límite fue Otra el persona. animador. Sí. ¿Me explico? O sea, fue el animador quien dijo, a ver, o sea, alguien tiene que alzar la voz. Y, y dice, pues yo me arriesgué a que no me pagaran el show, pero pues no es algo que se dedique a tiempo completo tampoco, entonces fue como que dijo, o sea, pues no, o sea, no me interesa perder el dinero de ese show, porque, o sea, yo voy a salvaguardar mi integridad, o sea, que ese niño, pues ni se atreva a decirme a mí nada, ni a mis colaboradores, porque entonces sí, o sea, Mira, me por voy, ejemplo, me ahorita voy voy, a me voy. poner un ejemplo de una película para ahí como que nombrar los nombres. Estábamos viendo Lilo y Stitch, la película, ¿cómo se dice? Live action. Mm, Y ya ves que pues molestaban mucho a la pobre Lilo, ¿no? Entonces las niñas la molestaban y le decían de cosas y que tú no eres normal y que, ¿sabes? Así la trataban. Y ahorita estábamos viendo eso y estaban haciendo su baile de su danza esa. Y entonces le dice, jaja, no vino tu hermana y no sé qué. Y entonces, ¿qué pasa con la niña? Pues se enoja, obviamente está triste, se enoja y pues se defiende. Entonces, ¿qué hace? Pum, la avienta. Está bien. Ninguna de los dos hizo bien. Está bien. Hasta ahí queda. Lo sorprendente fue cuando están hablando con el maestro de las niñas, los papás de la niña, que le dice, es que esa niña es muy problemática, esa niña, su hermana, ¿dónde está? ¿Por qué no la cuidan? Que no sé qué. Y el maestro nada más le dice, no, pues está pasando por una situación difícil. Yo entiendo que el maestro a lo mejor no se iba a meter a más detalles, pero ¿quién estaba diciendo? Los papás de la niña que estaba agrediendo y que estaba emocionalmente, emocional, verbal, a otra niña son los que iban y decían, oye, pues como que le pones un alto a la víctima, ¿sí? sobreprotegiendo. Ujú. Y la, Sobreprotegiendo a su hija porque a su querubina, ¿cómo crees que se atreva a eso? Y a eso iba desde el principio, es que a veces nosotros caemos, o sea, pecamos de inocentes. Entonces mi hijo nunca, ¿cómo crees? Él jamás se atrevería a hacer algo así. Entonces somos muy incrédulos cuando, sobre todo, y es que los maestros se enteran de todo, o sea, los maestros se dan cuenta de que, o sea, que a qué niño sí se le está poniendo atención y a qué niño no, a qué niño se le está poniendo de más y a quién, ¿sí me explico? O sea, quién está teniendo cierto, o sea, ellos se pueden dar cuenta porque conviven mucho tiempo con nuestros hijos. Entonces, si ya recibiste una alerta de las autoridades escolares y te están diciendo, oye, tu hijo, aguas, ahí hay algo, escucha, orejas paradas, ajá, antenitas, antenitas puestas y decir, algo está sucediendo. sí. Ahora también caemos en esta parte de decir, tú tienes la culpa de todo y bla, 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 y guara, guara, porque no queremos responsabilizarnos de la parte que nos toca. Y es el Entonces, punto él ahí. es el problema, castiguémoslo a él. Y pues no, los niños siempre son el reflejo de los padres, para bien o para mal, siempre. ¿Y qué pasa ahí? Que falta la empatía, que falta el tiempo. Y tú lo acabas de decir, la responsabilidad. ¿Por qué? Porque nos duele más a nosotros. ¿Cuántas veces nos hemos enojado porque nuestros hijos se caen? Y no porque, sí, porque, ¿por qué te caíste? Te estoy diciendo. ¿Te enojas?
porque se lastimó, en lugar de ir y decir, ¿estás bien? ¿Qué te pasó? A ver, platícame. Es que ves, o lo que tú quieras, ¿no? Ah, no nos enojamos, es lo mismo. Lo acabas de decir, Qué bueno, qué qué bueno, bueno te que digo, te caíste. a la próxima te lo doy yo 2 Así veces. eran las mamás de antes, ¿no? No, me acuerdo que decían, si te caes te pego, y yo, Pues si me caí, obviamente, ya me pegué. ay, ¿Qué nos podemos ahorrar esa? pegué, me vas a volver a pegar. Oye, no, es broma, obviamente, pues, pero sí son cosas así que a nosotros como padres decimos, no sabemos cómo actuar porque también estamos aprendiendo en el camino, pero para Claro. eso vamos aprendiendo en el camino, podemos buscar ayuda, podemos buscar herramientas, podemos buscar un sinfín, acercarnos a la escuela y ya me estoy pasando a los tips, pero bueno, sigamos. No, Para y no. es que a veces nos sobrepasa, o sea, y es común, o sea, y es válido también no tener todas las respuestas, porque cuando a ti te entregan a tu criatura y te dicen, felicidades, fue un niño, una niña, aquí está, este, no es como que te instauren el chip de mamá, ahora ya soy una mamá y lo puedo con todo y lo sé todo y cualquier adversidad yo la voy, o sea, no, también hay que entender esta parte que hay cosas que nos sobrepasa por nuestra estructura de personalidad, por nuestra historia de vida, por lo que tú quieras, y hay que reconocerlo, ¿sabes qué? Se me está saliendo el guacal esto, o sea, Sí, no sé cómo actuar. Bueno, justamente en esos momentos, yo también me estoy adelantando, pero en esos momentos pues hay que pedir ayuda, exacto, justamente. exacto. Pero Fíjate. bueno, vamos a pasarnos con la parte 2 que es ver cuáles son estas características que presentan estos niños para que tú puedas identificar alerta, señal de alerta, que tú puedas identificar cuáles son esas características y revisar si está sucediendo en casa o si estás observando esas características en tus hijos. Primero, ¿cuáles son los rasgos individuales o típicos? Pues son niños que son muy inseguros en casa y pudiesen presentar una muy baja autoestima porque ya vemos esta situación de en casa no tengo el poder y lo busco en otro lado, ¿no? E Así. intentan buscar su validación y su valoración por fuera de una mala manera. ¿Qué otro, Katy? El siguiente sería la necesidad de control y dominio, que va junto con pegado. Y no siempre es, o sea, el uso de la agresión para ellos es imponer como sus propias normas, sus leyes, su estatus. Y te digo, va junto, ¿por qué? Porque se sienten a veces con esa inseguridad interna, con esa baja autoestima, que necesitan controlarlo afuera. Adentro no puedo, pero afuera sí. O realmente es por una conducta aprendida, pero es ese control y ese dominio que presentan hacia los demás. Súper importante el siguiente punto, falta de empatía. Aquí, señales de alerta. Cuando no son capaces de reconocer las emociones de la otra persona y actúan desde lo individual, en base a sus necesidades y no tienen este sentido de estoy sintiendo lo que tú, o sea, estoy sintiendo que te sientas mal o bla, bla, bla. Incluso, digo, eso ya sería algo súper extremo, pero cuando empezamos a ver que empieza a ejercer cierta violencia con Animal. personas más vulnerables en casa, como los animales, o que es muy destructivo con sus juguetes, pero de manera que tú lo notas que es extremadamente Intencional. como agresivo. O sea, Sí, me recuerda mucho al de la película de Toy Story 1, así sí. que hacía y deshacía con sus carritos y todo. Bueno, es una característica de un niño que trae muchas situaciones emocionales fuertes, que está descargando toda su agresión contra sus juguetes. Lo bueno es que era contra sus juguetes, pero pues en la película bueno, también con su hermana, porque a su hermana también la trataba como muy mal, ¿no? Y muy probablemente así con más personas, ¿Sabes qué ¿no? película ahorita se me vino a la mente? No sé si la viste, es que no me acuerdo cómo se llama en inglés, pero en español yo la vi cuando estaba chiquita y se llamaba El Angelito, Mi Angelito Malvado, El Angelito Malvado, que salía Macaulay Culkin, ¿sí? No sé si puedo decir nombres, Mm, ¿sí?
que era él y el otro, no Mm. me acuerdo, el otro, no sé qué, Laia, o no me acuerdo cómo se llama el muchacho del Señor de los Anillos. El muchacho, ya me sentí bien señora, de ojos azules. Mucho, El muchacho ese, sí. que también, o sea, cómo presentaba características, cómo le hacía cosas a la hermana y era así de, ups, y los papás, pues obviamente en nuestro mundo no estaba haciendo nada malo y el primero así como que, ¿qué onda? ¿Qué está haciendo este hombre, que este niño? Y no, ¿sabes? O sea, hasta que la mamá como que se empieza a dar cuenta por ella como muy tarde y así, ¿sabes? Pero bueno, es una película, ay, No, y eso, y es una, es que ahí ya estamos hablando de un trastorno de personalidad, sí, pero a eso me refería con que van escalando. sí, Me explico. O sea que si dejamos que esa conducta continúe, ya no solo vamos a hablar de bullying, sino que vamos a hablar de otras cosas. otras cosas más fuertes. Entonces, en esa película sí me acuerdo perfecto, o sea que porque era muy seductor, era según muy un niño bueno y todo, y por el otro lado estaba haciéndole cosas muy feas a todos a los niños, ¿no? Y sí, Y sí, todo lo sí, hacía sí. parecer accidente. ¿Y qué pasa? Que la empatía en los niños es nata, es natural. Ellos la traen así, o sea, estaba viendo ayer, estaba viendo un reel de, en TikTok que era así, que la mamá leía las preguntas. Estaba el papá y los hijos, o el papá y el hijo, ¿no? Y le decía, a ver, dé un paso adelante, ¿quién comió pizza antes de los 10? ¿Quién le compró una bici antes de los 10? Y así, ¿sabes? Entonces le iban dando paso. Y los niños se daban cuenta de que el papá no daba ningún paso. Entonces muchos de los niños volteaban y así como que se nota en la cara, o sea, te digo, los niños lo traen, la empatía interna, y cuando vieron que su papá no dio el paso hasta el último, pero pues era de que quién trabajaba, o sea, quién trabajó antes de los 10 para ayudar a sus papás. Entonces los niños, unos con la cara de, o sea, no puedo creerlo, otros llorando, otros así como que está pasando, ¿sabes? Entonces la empatía normalmente se da y se nota. No estoy diciendo que se va a poner luego, luego en los zapatos del otro y va a decir, ah, no, sí, o sea, no, pero de alguna manera lo sienten, como que los niños lo traen. Entonces hay que fijarnos mucho en ese aspecto en diferentes circunstancias. Y con esto nos vamos a la siguiente, que es la frustración no resuelta o el manejo deficiente de la ira, que viene aquí la dificultad para regular emociones. Y ahí venía, por ejemplo, en esta película, el niño regulaba exteriormente las emociones, pero internamente ya traía su trastorno cañoncísimo, ¿no? O sea, internamente él tenía una ira extrema, pero afuera no, pero estoy hablando de la película porque como dices tú, ya era un desorden diferente, ya estamos hablando de otra cosa. Pero hay niños que explotan inmediatamente, no saben cómo controlarla, entonces, ¿qué hacen ante cualquier demanda, ante cualquier no, ante cualquier cosa que no les parece? ¡Pum! ¿No? O sea, lloran, explotan. Entonces podemos también ver cómo pueden ejercer esa parte, un rasgo. Sí, 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 sí. Y hay otra característica que, pues ahí sí es el modelado de conductas en casa y en los entornos cercanos. O sea, es si están en presencia de situaciones agresivas, es común que ellos repitan esa parte que ya lo hemos dicho, ¿no? Este, habilidades sociales deficientes, por ejemplo, dificultad para establecer relaciones positivas, trabajo en equipo, colaboración, que tiene mucho que ver con esta parte de en cuanto a la empatía. Ujú. Y luego hay otros factores que son contextuales. O sea, esto lo dijimos como los factores que pudieran inferir o estar presentes en rasgos individuales en una persona. Pero luego también están unos factores contextuales o en las situaciones, por ejemplo, que es dinámica de grupos y normas del aula. Cuando hay presión de los demás compañeros para que hagan ciertas cosas y ellos quieren encajar. A lo Sí. mejor mi hijo nunca ha visto ninguna situación negativa en la casa, yo sí le doy tiempo de calidad, yo sí estoy presente con o sea, con mi hijo, hay mucha armonía en el hogar, pero en el contexto escolar se está juntando con los niños traviesos, banda, los niños, bla, bla, Ujú, bla. ¿Sí ujú. me explico? ¿Se acuerdan que les decíamos que hay una bolita? O sea, casi siempre actúan como en manada, ¿no? Entonces, bueno,
con el objetivo de querer pertenecer a ese ambiente, entonces yo también empiezo a ejercer las mismas características que todos los demás. Eso Exacto. también puede ser. Y aquí también es igual, es el modelado de conductas sociales, o sea, lo que están viendo. Por eso es tan importante checar que ven, que si no estén viendo cosas agresivas, el deseo de, no, que sí, en general es eso. La observación de conductas tanto en su entorno, como decías tú, la presión también de los pares, el entorno familiar, el entorno cercano en la sociedad, en la televisión, en las redes sociales, y eso porque sabemos que muchos niños chiquitos ya tienen redes sociales, o pues sí, o ven las de los papás. Fíjate que estaba viendo como, no sé si va a ser como, no sé si es una iniciativa de ley o ya está establecido, al menos acá en México, Ujú. pero como que estaban diciendo que iban a prohibir que los niños menores de tal edad pudieran registrarse en alguna red social, que no podían tener redes sociales, Pues es que no quién se sabe. puede, amiga, se Lo vi como supone que muy no. a grosso modo. Se supone que no se puede, por eso te dicen como, bueno, hay muchas que tal vez sí, pero las que yo he visto te dice, eres mayor de edad, no sé qué, no sé qué, no sé qué, pero los niños, Y tú le pones, sí, sí, ¿quién listo. lo comprueba? La verdad. Entonces hay muchas cosas que dices, hay que Pues sí. tomar conciencia. Por eso, pues es la observación de los tutores, padres, madres. Claro. No, y sabes qué, o sea, también mucho porque digo, acá en Monterrey se han dado ciertos casos, bastantitos, desgraciadamente. Digo, no tanto como en Estados Unidos, pero sí también hemos tenido casos también acá en Monterrey, en donde debido a la exposición de de pantallas, o sea, de la pantalla de películas, de series, de ciertas cosas que ven los niños que se obsesionan en pues en esas historias, en estas cosas, y entonces van y lo replican a modo de, Sí, tú lo dijiste la semana pasada, hay cosas en redes que te incitan a que tú hagas algo. sí, O sea, e inclusive yo me acuerdo mucho que salió en ese entonces, cuando se dio esa noticia, como que empezaron a hacer mucha investigación y había incluso como hasta grupos en redes donde se juntaban esos niños, chateaban y ellos mismos como que organizaban cómo iban a hacer cierta cosa en la escuela y de qué manera iban a hacer tal cosa y bla, 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 y se alentaban entre ellos, incluso era como una iniciación para entrar estamos hablando de sectas, me sí, explico. O sí. sea, y por eso es bien importante siempre estar presentes en el sentido de siempre saber qué es lo que están viendo nuestros hijos en redes, porque nosotros siempre lo hemos visto, siempre lo hemos dicho como que con los niños chiquitos, que los niños chiquitos no deben de ver ciertas cosas, no sé qué, bla, bla, bla. Y Claro. casi todas las recomendaciones que hemos dado es para los niños pequeños, ¿no? O sea, que no se les perturbe su mente. Pero oye, los adolescentes están, híjole, o sea, y cada vez, o sea, ya hasta tienen códigos. La vez pasada estaba viendo, me chuté toda la serie de adolescencia, me chuté toda la serie y yo me sorprendí, o sea, ya me sentí yo como súper señora, ¿no? Digo, sí soy, pero ya me sentí muy vieja porque ahí hablaban como de que incluso los adolescentes ya tienen códigos para insultarse sin necesidad de decir ninguna palabra, que te ponen ciertas frases o cierta palabra o no, ciertos emojis y cosas así, Sí, y que con eso o sea, te están diciendo hasta muchas cosas muy malas y uno como papá lo ve y dice, sí es un ¿quién te emoji. puso? Ajá, ¿quién te puso corazón, corazón, calavera? O sea, ¿sí me explico? O sea, y ya es un lenguaje diferente, ya es un código que solo los chavos, ay, los Conoce. chavos, Los los adolescentes saben, o sea, y por eso siempre la comunicación es la clave. Pues es que mira, nosotros siempre lo nombramos de la infancia porque ahí es donde se empieza toda la relación. Y si nosotros les damos las herramientas suficientes en la infancia y la adolescencia van a tener más. ¿Por qué? Porque la adolescencia muchas veces no nos dan apertura para ver lo que está pasando, pero que no nos den apertura no significa que vamos a cerrar la puerta y no vamos a saber nada. Tú bien lo dijiste, ahorita es cuando más nos necesitan,
pero tenemos que ser espectadores, pero al mismo tiempo tenemos que intervenir y estar viendo los cambios totalmente, digo, todo el tiempo, de qué está pasando, de qué se está comportando, que si come diferente, que, bueno, si comen diferente, pero bueno, diferente a lo que normalmente hacía, ¿no? Entonces, la Sí, o adolescencia, sea, tú como papá, o sea, si pones atención, sí te sí, puedes dar cuenta de que algo está sucediendo sí, extraño. El problema de la adolescencia es que empiezan a haber muchos cambios. ujú, Entonces, en la adolescencia es muy común que los papás tengan o sufran este duelo de que ya no es un niño chiquito y que entonces ya no lo invito y se quiere encerrar en su cuarto y que entonces no sé qué, porque pues ya no quiere salir con nosotros y quiere su individualidad y ya son más contestones. Y, o sea, esas son características comunes eh, de la adolescencia que viene partiendo como en este sentido de que quieren empezar a crear su independencia emocional y cognitiva, ¿no? O sea, o de personalidad, o sea, quiero separarme de mis padres un poquito para saber quién soy. Entonces claro, estamos como que en el estire y en el afloje, y eso es lo común, lo normal, lo esperado. Entonces a veces nos confundimos porque decimos, ah, es parte de, es normal. sí me explico. Estaba en esta serie de de adolescencia, los papás ni enterados de lo que estaba sucediendo con su hijo, porque pues aparentemente eran una familia muy, muy cercana, muy unida, muy todo, muy bla, bla, bla. Ya cuando te adentras un poquito, ya puedes identificar, ah, por aquí, ah, por allá, ah, no sé qué. O sea, esto sí, computadoras, celulares dentro de las alcobas, pues de preferencia no. O Pues sea, sí. sí hay que controlar mucho eso, porque un celular tiene un mundo adentro. Sí, o sea, hace ratito mi hija me decía a su papá y a mí, la maestra les va a mandar a su computadora la actividad que tenemos que hacer. Y le dije, ay, no recibí nada. Mamá, ¿no has visto tu computadora? Y yo, no, no, en mi teléfono no he recibido nada. Es que te lo va a mandar a tu computadora. O sea, todavía está chiquito, entonces todavía dice así como que no, a tu computadora. Y mi esposo y yo le explicábamos, es que ya no, que está todo enlazado. Imagínate, o sea, imagínate, realmente tenemos todo en el celular, todo, Claro. identidad, todo, todo, todo. Es un peligro, es una ventaja si lo sabemos usar. Como siempre decimos, ni acá ni allá, es los matices. Simplemente es que hay que saber cómo usarlo. Oye, amiga, el Claro. que sigue, el punto que sigue, híjole, se me hace súper fuerte en cuestión de contexto y situación eh, social, que es que los adolescentes, que los niños o adolescentes reaccionen o tengan características de bullying porque son respuestas a lo que los adultos les demandan. ¿Cuántas veces sí? ¿Cuántas veces no hemos escuchado así de que no, 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 aquí tú vas a ser mi gallito y afuera también, no, y el niño así como que o diferentes cosas, pero que les están, ¿sabes? Y esa me hace súper fuerte porque ahí sí es inducido, a lo mejor no con la intención de que vaya y que maltrate al otro, pero de hacer a su hijo o hija así como, ¿sabes? O sea, se hace Tú muy lo fuerte. dijiste la semana pasada tú dijiste de que a veces los papás caemos en este error en donde decimos, prefiero que sea el que pegue y no al que le peguen. Entonces, con este afán de querer hacer niños fuertes, que no se dejen de nadie, tú nunca te vas a dejar de nadie y tú vas a no sé qué, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, empezamos a crear estos niños que sienten que se merecen todo y que lo pueden todo y entonces yo me puedo aprovechar de todos Sí, porque yo lo puedo, porque yo me lo merezco, porque a mí mi papá y mi mamá me dicen que, o sea, que yo no le ande haciendo caso a esa maestra loca. lo Eso lo he dijiste tú escuchado con un el, chorro de veces. sí, lo dijiste ahorita tú con el niño, yo te estoy pagando. Exacto. Que, o sea, me imagino que los papás le han dicho, nosotros le pagamos, es tu trabajadora, tú mandas. A lo mejor, o sea, lo estoy diciendo muy... Aguanta, ajá, aguanta mi hijo que para eso te pago, ¿no? Estoy escuchando al papá o a la mamá diciendo eso. Y eso es más triste Sí, porque ahí sí está como exactamente. inducido, ¿no? Sí.
Y bueno, vamos a pasar a otra parte que es súper importante, que son las señales y bueno, más bien la diferenciación entre los tipos de agresores. Suena muy fuerte esta palabra de agresores. Estamos hablando de niños, estamos hablando de niños. O sea, sí están ejerciendo, pero pues ya saben ustedes que a nosotros no nos gusta etiquetar en ese sentido. Entonces, esta parte de agresores pareciera que son como exconvictos. Y Sí, pues no, no. o sea, son niños que están pasando por situaciones que nosotros como adultos somos siempre como las guías de esos niños, eh, y que la situación que esté sucediendo, pues podemos poner un alto, Lo ¿no? podemos Pero digo, decir, como para identificar. lo podemos decir, Dime, diferencia entre tipos de personas que están ejerciendo ese, es que abuso también. ese bullying, ajá, Sí. ese bullying. Y bueno, está el instrumental que dice que busca un objeto concreto mediante la agresión, ¿no? O sea, un estatus, un recurso, tal cual el ejemplo que les di. Como mis papás tienen mucha lana, pues yo tengo la posibilidad de sobajar a las personas porque todos son inferiores que yo, ¿no? El que sigue es el agresor reactivo, que es que responde a las provocaciones o frustraciones con agresión impulsiva, porque no tiene un bienestar emocional, no tiene sí, un bienestar emocional, una inteligencia Inteligencia emocional. emocional, exactamente. Ujú. Ujú. Está el mixto que pues combina ambos, ¿no? O sea, hay episodios de mucha impulsividad y hay otros episodios de búsqueda como de resultado, ¿no? O sea, de ir como meticulosamente viendo qué hacer. Así es. Y nos pasamos a las estrategias, ¿te parece? Ahora sí, a lo que te truje, Chencha. Ya dijimos, ya, o sea, ya dijimos todas las características que pueden tener nuestros hijos, de los cuales nosotros tenemos que estar alertas. Es decir, si yo identifiqué que mi hijo le está faltando este control de impulsos, se está volviendo como muy huraño, está teniendo reacciones muy fuertes, no está teniendo nada de tolerancia a la frustración, es decir, con cualquier situación que no le salga bien o algo, se frustra muy fuertemente, paramos antenas, ¿no? Si vemos que está ejerciendo algún poder o alguna agresión hacia sus inferiores en su contexto, como a su perrito, como a maltratar algo, como a, no sé, lo que sea, o a su hermanita la está tratando muy mal, pues alerta, ¿no? Así es. Y luego ya vemos esas estrategias. Ahora sí, las estrategias para padres. Empezamos con la primera, que es observar y documentar. Y a lo mejor no nos vamos a hablar de que todo lo tengan escrito, estaría padrísimo porque pues bueno, siempre se nos pueden olvidar las cosas, pero observar y documentar es anotar o pensar cuándo está ocurriendo, con quién, qué es lo que está pasando, qué lo está disparando y ¿por qué? Porque esto nos va a ayudar a identificar los patrones y las zonas de riesgo, porque puede ser, acuérdense que un conflicto y el bullying no es lo mismo. Pudo haber sido un conflicto en ese momento o pudo haber pasado algo y ya no se vuelve a repetir. Pero si tú ves, por ejemplo, con la hermanita, con la de Toy Story, ¿no? Que decías, oye, siempre le quita las muñecas y luego las anda perdiendo y mi hija me está diciendo, mamá, otra vez me quitó, le hizo no sé qué a fulanita. Bueno, a ver, ok, está pasando aquí con quién, con mi hija, qué está haciendo, cuándo, o sea, todo eso nos ayuda como a ver ese patrón de que aquí hay algo, no es una vez, son varias. Ujú. Exactamente, tú lo dijiste perfecto porque le decíamos la semana pasada, luego nosotros como papás nos alertamos mucho y pensamos que todo es bullying y ahí andamos también como que hostigando Sí. o instigando a las escuelas diciendo, es que me le hizo bullying, es que me le hizo bullying y pues se pelearon porque los dos querían la plastilina y son niños de 5 años, dice, espérate, Sí. tampoco, me explico, o sea, Mira, pues van a tener sus conflictos, sí, llegó mi ajá, hija ibas a ayer, decir algo. llegó mi hija ayer con una curita aquí, ¿no? Una bandit. Y le digo, ¿qué te pasó? Porque aparte ama las curitas, o sea, ella puede tener curitas porque, no sé, lo que sea. Le dije, Le ¿qué picó te...? un mosquito. Sí, sí. Y dice, es que me rasguñó, ni me acuerdo cómo me dijo el nombre del niño. Y yo, ¿cómo?
¿cómo? ¿Por qué? Le dije, ¿por qué? ¿Qué pasó así? O sea, platicando mientras yo hacía cosas, ya sabes, así como que no estar así de, y luego, o sea, así como que, y entonces ella me estaba contando y así, y me dice, ay, es que nosotros estábamos cantando una canción y luego los fuimos persiguiendo, corriendo, y entonces él me dijo que no sé qué, y me agarró el brazo porque ya no quería que lo persiguiéramos, y entonces me rasguñó, es que trae las uñas súper largas, y yo, ok, o sea, no le dije, muy bien que lo persigues, muy bien que te rasguñó, o sea, no, fue un incidente. O sea, el niño Claro. trae las uñas como tigre, pues él también dijo, de aquí ya me hartaste, no me estés persiguiendo, y se dio, ¿sabes? Siguiente. Sí, ajá, justamente. Y a ver, para los docentes, pues digo, es algo que yo creo que les han dicho mucho, y porque ahorita hay mucho esta de la cultura anti-bullying, y es esto de establecer un clima de aula seguro. Nosotros, bueno, ustedes como docentes son la zona cercana, segura de nuestros hijos. Entonces, el que sientan esa confianza nuestros hijos como para poder acudir a la escuela y sentir ese papacho y esa cercanía con sus docentes, implica esta parte de crear este clima seguro en donde va a haber consecuencias en la medida de lo que a ustedes les concierne, para evitar que se escalen las agresiones, que se continúen, que haya situaciones como más fuertes, ¿no? O sea, y siempre informar a los papás nos hace sentir muy bien el que se informe y que digan, a ver, sucedió este incidente, pero lo resolvimos de esta manera y pasó así. Y Y, pues ya, o sea, decimos, ok. y prestar atención, porque muchas veces también, como yo entiendo que tienen muchísimos alumnos que obviamente están sobrepasadas, créanme, yo fui maestra también, o sea, lo entiendo, pero a veces sí prestar atención. Cuando es una vez, dices, ok, ya le presté atención, pero si te lo vienen repitiendo 2 veces, 3 veces, pues te das cuenta, tú como maestra sabes, te das cuenta lo que está pasando. Entonces, pues tratar de intervenir lo más que puedas. Y me gusta mucho aquí que es lo que acabas de decir, crear un ambiente de convivencia. Se me ocurre que hagan como diferentes juegos en equipos, diferentes actividades que estén cambiando. Digo, a mí como alumna me chocaba que me cambiaran a mi partner. O sea, yo decía, ¿por qué me la van a cambiar? O sea, no. Pero a lo mejor, Pero son partes de las habilidades que uno como, o sea, como docente, o bueno, ellas como docentes tienen que impartir en los niños, ¿no? O sea, de que tienes que aprender a convivir con todos, y te ayuda a ¿no? conocerte y a conocer al otro. Y entonces también se da como o sea, ese conocimiento ayuda a que se bajen como ¿sabes? Siento yo, en mi humilde opinión. Sí. Y hay algo bien importante eso de que dice intervención inmediata y calmada. Creo que esas dos frases, dos palabras son súper importantes. Inmediata y calmada, porque a veces caemos en este extremo de exponer al niño que está molestando sin saber, obviamente, nosotros, pues todo lo que conlleva que ya supimos ahorita de todo lo que él está cargando en su mochila, ¿no? Exacto. O sea, que de alguna manera él quiere pertenecer a algo o a alguien que no está teniendo en casa o que no está viendo en casa. Entonces, eh, como nosotros, o sea, bueno, ustedes como docentes, esta parte de calmada es muy importante porque lo que se busca es ser proactivos, no pues castigadores o represores, ¿no? O sea, esta parte y súper importante esto que dijiste de hacer la colaboración y buscar estrategias que fomenten esa parte, que yo sé que las hay. Y ahorita ya se da, ya hay una materia, no sé si en educación pública, pero al menos acá en México ya hay materia sobre socioemocional, según yo sí. Padrísimo. Que también eso es súper importante. Digo, yo no lo cursé ninguna materia así en mi época de estudiante. O No sea, no existía. sabía ni siquiera lo que era, eso no existía. Entonces, ya que se le esté prestando atención también a esta parte socioemocional, es muy importante porque vuelvo a lo mismo, se están creando habilidades para la vida. Increíble. Y fíjate que ahorita que dijiste eso, también incluye mucho a los papás, que es enseñar
habilidades sociales, que eso es súper importante y se empieza desde niños. ¿Desde dónde se empieza? Desde pedir, como decía Barney, por favor y gracias, palabras de poder. O sea, Si las realmente. sabes, si las sabes actuar, las usarías también. ¿Ves? Si es buena canción, póngale Barney. O sea, es utilizando esas palabras de por favor, desde tú diciéndole al niño, oye, ¿me pasas eso, por favor? Gracias. O sea, es enseñar esas habilidades de convivencia. Desde, por ejemplo, cuando estamos, a mí me gusta mucho jugar juegos de mesa y ahí también pierdes y es así como que, chin, pues ya ni modo, perdimos. Qué padre que tú ganaste. Ay, otra vez ganaste, ay, qué bárbara. O sea, ¿sabes? O sea, es enseñar, esperar turnos, enseñar que pierdes y ganas, meterlos a lo mejor un equipo a mí los deportes siento que son una clave esencial porque los enseñan de diferentes habilidades. Pero en casa se puede y eso es muy importante, las habilidades sociales porque te van a ayudar también a la parte de lo que es la inteligencia emocional y te va a llevar a trabajar la empatía, que eso es lo que hace falta Claro. ahorita, la empatía. No, y súper importante este trabajo colaborativo entre padres y docentes, que haya como, pues sí, o sea, mucha colaboración. Desgraciadamente, pues, o sea, cuando está esta parte que tú decías, hace ratito, donde los papás solapan esa, esa conducta, Ajá. es bien difícil para el docente hacer algún cambio. Pero también me acuerdo, por ejemplo, de películas como la de La Escuela del Vicio, o sea, donde había es una película viejísima como en los noventas, ochentas, no ¡Ay, sé. viejísima! Eh, ¡Cállese! sí, súper viejísima, donde está en una escuela, o sea, es en high school, llega una maestra así, toda como toda rosa, de cuenta llega Katy y a una escuela donde era como muy conflictiva, o sea, de un lugar muy conflictivo de Estados Unidos. Entonces, pues ningún maestro se quería topar con esos alumnos porque los alumnos trataban a todos los maestros súper mal y hacían cosas bien feas y no sé qué, bla, bla, bla. Y ella se los empieza a ganar de poco en poco, escuchándolos, colaborando, no sé qué. Y ahí el contexto era de que pues los papás para nada cooperaban, a los papás les valía que eso todo. Entonces, digo, obviamente es mucho más difícil, ¿no? Y también entiendo que, oye, pues tengo 80,000 niños, pues espérate tantito. Pero si se quiere hacer un verdadero cambio social, porque ustedes tienen la base, la primera base, la base principal, bueno, no, la segunda base principal de la sociedad, porque la primera siempre es la familia, este, pues está esas, como esos ejemplos, ¿no? O sea, porque también hay muchísimas películas que tienen que ver sobre eso, ¿no? Y dime. Pero esa película creo que sí la vi. Esa película, los chavos lo que querían era ser escuchados, validados. Y eso era lo que le hacía falta porque ni en la escuela ni en la casa, o sea, en la casa tenían demasiados problemas y en la escuela nadie, o sea, eran los problemas, eran los todo. Y cuando ella llega, los escucha, los alenta, los todo, dices, wow, cambió completamente la situación. Y ellos cambiaron la conducta y hasta vieron un futuro diferente para ellos. Deberían de ver esa película, ahí anótele. No, y luego sabes que, o sea, me acabo de acordar de otra anécdota que me contaron. Curiosamente de la misma persona que me contó la anterior, que ha tenido mil trabajos. Entonces, él decía que en una ocasión, lo contrataron como para ser instructor de un campamento de verano. Entonces tenía a su cargo pues varios niños. Entre ellos un niño que se la pasaba molestando a todos. Se creía como la gran cosa y como de esos niños bravucones que quieren hacer todo y yo que yo puedo y que no sé qué. El caso es de que creo que van a ir a un parque de diversiones y todos esos niños andaban como que con la cosa de que se querían meter a la casa del terror. Total, o sea, él comenta que este niño hace como que entra todos, o sea, da como que la pauta para que empiecen a entrar todos así y él se queda afuera. Y no podía dar ese primer paso porque se escuchaban los ruidos bien fuertes. Aquí, ojo con lo que te voy a decir, tú lo vas a analizar y porque ya después hicimos como tú un análisis de la conducta, pero pues digo, para cuestiones como del podcast, o sea, nada más escuchen esta parte, o sea, él se escuchaba desde afuera
pues todos los gritos y el estruendo de lo que es una casa del terror. Y este niño se paralizó en la puerta y no podía entrar, no pudo entrar, tenía mucho miedo, el grito era mucho eh, que se escuchaba. Entonces tenía mucho miedo y él se hace pipí. Estoy hablando de un niño de 11, 12 años. Se hace pipí con un miedo terrible y entonces este amigo que te cuento se acerca con él y le dice, ¿tienes algún cambio? Y le dice, sí, ok, vamos a hacer una cosa. Vamos a ir a cambiarte. Y dice, yo conocía, en esa casa del terror, yo conocía a las personas, a las que actuaban como pues las malos, los zombies, los todos, a todo el personal de la casa del terror, y conocía el recorrido que era para los trabajadores. Entonces dice, y te voy a llevar a esa casa, pero por detrás, para que veas cómo funciona una casa del terror, con la condición de que no, o sea, yo no quiero volverte a escuchar que le digas algo a alguien, porque esto que te pasó a ti le pudo haber pasado a otro niño. Y si el otro niño, si tú hubieras visto eso en otro niño, tú te hubieras burlado y tú hubieras hecho algo. Yo, o sea, tu secreto está a salvo conmigo y yo no te, o sea, yo no voy a delatarte para que tengan herramientas para burlarse de ti, pero tú vas a hacer un compromiso y palabra de honor y allá esta parte de entre hombres, este, pero vamos a entrar para que pierdas ese miedo. Entonces el niño le dice, va, y entran por la parte de atrás y se da cuenta y los actores de esa casa del terror lo empiezan a saludar de que, ay, hola, no sé qué, ay, sí, soy yo. Mira, se quitan la máscara, soy una persona, aquí trabajamos, mira, así se proyectan las cosas, este es un muñeco, esto es así, esto es acá, y entonces el niño empieza como a bajar. Entonces, él me preguntaba, en esa plática él me preguntaba, oye, no sé si hice bien o hice mal, o sea, la verdad es que fue lo primero que se me ocurrió y como que entré en pánico y dije, pues, ¿ahora qué hago? Le digo, súper. Dije, ¿sabes qué sucedió? Le diste lo que nunca le dieron a ese niño. Le diste esa comprensión que jamás había sentido. Él estaba, muy probablemente, estaba muy acostumbrado a humillaciones. Sí. O sea, para que ese ataque de pánico le hubiera dado por un grito y un ruido muy estruendoso, pues ahí hay un indicador. Entonces ya me empieza a dar ciertas características que digo, sí, claro. Entonces, le digo, fuiste el salvador de ese niño. O sea, yo te puedo asegurar que ese niño jamás en la vida te va a olvidar, porque fuiste la única persona que vio Que más le dio la allá mano. de su mala conducta. Sí. Actúa Entonces, maravillosamente. ujú, Sí. sí, sí, sí. Entonces fue como que, ay, qué bueno que me dices esto, porque entonces te traigo con esto todo el tiempo y así. Entonces le digo que es súper bien. Y a veces los docentes, o sea, platicando con muchos docentes, ya les había dicho que estoy rodeada de muchos, pues coinciden en esa parte, o sea, de que a veces les toca hacer esa parte salvadora donde todo su contexto está mal y de repente hay ese maestro que te Esa impulsa luz, a hacer algo. Entonces, esa luz. la labor de un docente es súper importante, súper, súper importante. Y lo escuchamos con Tomás Corona, ¿te acuerdas? Cómo decía Sí, de los claro. niños que su que ahorita ya estaban una en Hollywood, uno en la NASA, uno no sé qué, dices, wow, qué maravilloso de verdad. Así Exactamente. que, híjole, se acabó el tiempo, tuvimos aquí problemas técnicos y todo, pero aquí estamos, es un tema bastante fuerte, es un tema que no podemos quedarnos callados, es un tema que tenemos que alzar la voz y sobre todo amar a nuestros pequeños. Tenemos que amar, tenemos que dar esa empatía, así como esta persona le dio la empatía a ese chavito, ese niño que a lo mejor no lo había tenido antes, esa luz en el camino. Necesitamos quererlos, necesitamos abrazarlos, escucharlos y hacerlos entender que existen y que son importantes para nosotros y para todos somos importantes, pero también es importante la vida de los otros. Por eso también hay que establecer límites claros y también límites consistentes, pero el límite no se refiere a ser agresivo, no se refiere a pasarte de la raya, no se refiere en gritos,
se refieren a hacer cosas con amor y decir aquí sí y aquí no, esto sí y esto no. Entonces es muy importante, por favor, que seamos coherentes. Ahorita, como los decíamos, estamos aprendiendo en el camino, estamos aprendiendo qué está pasando, nosotros estamos aprendiendo a ser padre, madre, y ellos están aprendiendo de la vida. Entonces, que seamos un buen ejemplo, vamos a tropezarnos. Claro que vamos a tropezarnos, pero te levantas, pides perdón y sigues. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias, Mai. Estuvo increíble este episodio. De verdad que no se acaba el tema. Es un tema bastante extenso. Es un tema que nos encantaría seguir abordándolo. Vamos a ver cómo lo podemos trabajar después. Te late si hacemos un carrusel con las técnicas, así, ahí les vamos dejando un poquito más en Instagram y en TikTok como para que vayan viendo más, porque pues no se acaba esto. Más información. Si te gustó este capítulo, suscríbete aquí con nosotros en La Ciencia de Ser Madre, dale like, compártelo a la persona que creas que le pueda servir. Entre más compartidas tenga y entre más visualizaciones haya en estos capítulos, le va a llegar a la persona indicada que estaba buscando justamente estas palabras y esta información. Entonces, seamos comunidad para que esto le llegue a más personas y poder tener un podcast, que ese es nuestro objetivo siempre, de calidad, donde la información esté sustentada por alguna teoría, por alguna base científica, base teórica, base psicológica, como lo quieran ver, pero también desde nuestra experiencia como mamás y bueno, en general. Pues nada, muchísimas gracias por quedarte hasta el final, que pues bueno, ya se nos alargó un poquito, pero pues bueno, siempre queriendo dar la mejor calidad posible en todo lo que nosotros hacemos. Ay, así es. Hasta luego, bye.